Capítulo 11. Crystal City había sido durante teraciclos un monumento a la unión de la ingenuidad y estética cybertronianas. Era un monumento al logro como a la aristocracia de Cybertron que había exigido belleza y funcionalidad. La investigación científica iba de la mano con la innovación artística y Soundwave odiaba ese lugar. Para él, apestaba a autoindulgencia. Drummond, Frenzy, salgan. Dijo Soundwave. Los dos minicons que había traído consigo giraron en el suelo y esperaron instrucciones. Operación búsqueda de la matriz. Parámetros como en la sesión informativa previa. Dijo. No dejen que nadie los vea. Si alguien los ve, asegúrense de que no se lo digan a nadie. Una serie de chirridos fue la respuesta de los minicons. Ellos podían hablar, pero en una misión, especialmente en una misión en que el tiempo era crucial, como en la que estaban, ellos tendían a comunicarse mediante ráfagas codificadas. Se deslizaron entre las sombras y Soundwave volvió a la superficie, vigilando para no ser descubiertos. Preferiría evitar una pelea abierta. La posibilidad de perderla era demasiado grande, pero por esto, los riesgos valían la pena. Se mantenía en contacto con los dos vía un enlace de video que era como si estuviese dentro de sus propios ojos. Por un momento, pensó en abrir su pecho y sacar a Ravage y Laserbeak. Demasiado peligroso, decidió. ¿Cuántos más minicons enviará? Más posibilidades había de perder a uno. Y en esa misión, podía tranquilamente perder a uno, ya que estaba detrás de los secretos más profundos de Crystal City. Ni siquiera Starscream, quien había pasado mucho tiempo de su carrera científica en los laboratorios dentro de esos muros refractantes sin fin, sabía cada secreto de la ciudad. Nadie lo sabía. Excepto quizás Omega Supreme. Y era ese Omega Supreme quien preocupaba a Soundwave. No había hecho todo ese camino solo para ser convertido en las moléculas que lo formaban debido a uno de los misiles del Guardián. Ni siquiera por la liberación de Cybertron, que sin embargo, iba a llevarse a cabo. Soundwave pensó que tenía a Megatron convencido de su lealtad, pero la verdad era que estaba esperando a ver cómo marchaban las cosas. Sus habilidades serían útiles al Alto Consejo y a las fuerzas de defensa cybertronianas, así como también a cualquier otro grupo que compitiera por el futuro de Cybertron. Orion Pax, por ejemplo, Soundwave, estaba convencido de que Megatron había subestimado al bibliotecario. El tiempo lo diría. Sin embargo, justo en ese momento, el tiempo era algo que Soundwave no disponía. Regresó afuera del perímetro de seguridad que rodeaba Crystal City y esperó a que sus minicons enviaran su primer conjunto de señales de reunión. Frenzy informó, en exactamente un siglo después, nada fuera de lo común. Al cabo de medio siglo, Rumble le siguió. Todo en su perímetro sensorial estaba bien. Soundwave empezó a preguntarse qué estaban buscando. No, sabía lo que estaba buscando. Empezó a preguntarse si realmente podía estar en Crystal City, si los dos minicons podían colarse sin que se registrara una prueba automática de sus credenciales. Las cosas ya no eran como antes en Crystal City, o el objeto que buscaban había desaparecido. Incluso se le ocurrió preguntarse si alguna vez había existido. No había forma de saber en qué manos estaba. ¿Habría crecido y se había desarrollado la civilización cybertroniana más allá de la matriz de la creación? ¿Valía realmente la pena? El conseguir y entregarle el fragmento de una mítica espada hace tiempo rota a un líder elegido como si ésta hiciera una diferencia en la calidad del líder. Soundwave no era supersticioso. Él nunca había dado mucho valor a las viejas historias de Cybertron,
a las legendarias acciones de los Primes, de los 13, y ese tipo de cosas. Él sabía cómo funcionaban las mentes de los seres conscientes. Había pasado su existencia descubriendo cosas sobre los cybertronianos que ninguno de ellos quería que se descubriesen. Si hacías eso por un tiempo, perdías muy rápido cualquier apoyo supersticioso que tuvieras. Los trabajadores dentro de Crystal City eran la élite científica de Cybertron, los pensadores e ingenieros más avanzados del planeta, capaces de maravillas. Sí, pensó Soundwave, los puentes espaciales aún flotaban en sus órbitas, muertos y desintegrándose lentamente. ¿De qué servía una élite científica si dedicaban todo su tiempo a perfeccionar logros anteriores sin buscar grandezas nuevas? Si la matriz estaba en Crystal City, pensó Soundwave, algunos académicos probablemente la estarían usando en un experimento sobre la preferencia del color o alguna estupidez similar. Dos corrientes de información fluyeron de Frenzy Rumble cuando se abrieron camino a las profundidades del centro de Crystal City, y desde allí, hacia abajo dentro de los laboratorios subterráneos donde se llevaba a cabo la mayoría del trabajo real. Bajo la superficie de Cybertron, los experimentos encontraban menos interferencias de rayos cósmicos y radiación ambiental común, así como el ruido electromagnético propio de una civilización tecnológicamente avanzada. Si la matriz, o cualquier cosa importante, estaba en Crystal City, lo más probable era que estuviera en las partes subterráneas. Viendo experimentos con materiales avanzados, informó Rumble. Sistemas de armas integrados usando energía de realimentación de los paneles de absorción basados en el chasis. Nada crítico, pensó Soundwave. Envió una respuesta dirigida. Continúen la búsqueda. Reporten solo información importante para la misión. ¿Dónde está la matriz? O al menos algo que pudiera llevar de vuelta a Megatron y usar para hacer un mejor trato. Él estaba dispuesto a ser el maestro espía Decepticon que Megatron parecía querer. Recopilar conocimiento, especialmente conocimiento dañinos, era una de las búsquedas preferidas de Soundwave. Pero los maestros espías a veces eran víctimas de un problema en concreto. Sus principales empleadores empezaban a necesitar no solo información que les daba el maestro espía, sino información acerca del propio espía. Por lo que el puesto traía consigo la certeza de rivales. Soundwave no quería eso. Y si podía dar con el paradero de la matriz, así algunos de los fanáticos ex-gladiadores de Megatron podrían asaltar esa localización. Él tendría bastante a su favor a pesar de lo que esta guerra pudiese traer. Se preguntó brevemente si el Alto Consejo podría hacerle una buena oferta. Parecía poco probable. Ellos estaban determinados a mantenerlo todo como estaba. A Soundwave, particularmente, no le importaba cómo estaban las cosas, pero sí iban a cambiar. Y Megatron iba a asegurarse de eso, con o sin el bibliotecario. Soundwave quería estar en el bando correcto cuando esto ocurriera. Frenzy informó, grandes partes de los laboratorios subterráneos estaban sellados. Había señales de aviso por todos los lados acerca de intromisiones provenientes del Underworld. ¿Explorar o continuar con el reconocimiento? El reconocimiento es prioritario. Envió. Concéntrate. Intromisiones provenientes del Underworld. Interesante. ¿Quién sabía que podía haber en el Underworld después de terasiglos que habían pasado desde las últimas expediciones exploratorias o del fin de la tradición de que cada cybertroniano tenía que cruzar el Underworld desde el pozo de todas las chispas hasta Crystal City? Eso, pensó Soundwave, era un paso más hacia la debilidad y el rechazo. Cuando los jóvenes cybertronianos sobrevivían a esa carrera, ellos salían templados y preparados para lo que sea que Cybertron los necesitara. Ahora habían puesto letreros y les inquietaba lo que había del otro lado de las puertas cerradas hacía tanto tiempo. Si Megatron pudiese restaurar el espíritu de capa y espada de Cybertron, pensó Soundwave,
Cualesquiera que fueran los daños colaterales, valdría la pena. Rumble y Frenzy informaron a la vez en la intercepción de un área de comunicación local. Alguien, en lo profundo de Crystal City, estaba hablando sobre Megatron. La transmisión era fuertemente codificada, pero las partes que Soundwave pudo analizar de esa conversación en ese momento lo llenaron de temor. Alguien de ahí previno que Megatron era una grave amenaza, y parecía como si ese alguien estuviese tomando una decisión que Soundwave había estado deseando que no fuera tomada. Parecía como si los científicos de Crystal City estuviesen despertando a su guardián. Ellos estaban despertando a Omega Supreme. Frenzy, Rumble, regresen ahora. Ordenó Soundwave. Ambos Minicons silbaron que ya estaban en camino. Soundwave casi no pudo esperar por ellos. Si Omega Supreme iba a defender el orden actual de Cybertron, Soundwave de repente no estaba tan seguro de querer ser un revolucionario después de todo. Los archivos en el salón de los registros estaban lejos de guardar silencio sobre los contenidos en la estación Trypticon. Construida en el pasado para ser una simple estación espacial, orbitando en el mismo plano orbital que las bases lunares gemelas, había sido recreada recientemente. ¿Podía ser esto verdad?, pensó Orion Pax. ¿Quién lo había hecho? ¿Era la estación entera un ser consciente? ¿Se le había otorgado una chispa? ¿Por qué? Los registros daban a entender que algo había sido concificado en el profundo interior de Trypticon, al mismo tiempo que se le había dado conciencia. Dondequiera que mirara Orion Pax, solo encontraba callejones sin salida. Los registros habían sido alterados o borrados. Se habían erigido barreras de seguridad para las cuales no tenía autorización. Finalmente, se dirigió a Alpha Trion, no tanto porque quisiese que Alpha Trion supiese lo que había estado buscando, sino porque no importaba en lo que se hubiese convertido. Aún era un empleado en la sala de registros. Los problemas con la arquitectura de datos eran muy inquietantes. Archivista, dijo Orion Pax en la puerta del estudio de Alpha Trion. Esperó mientras Alpha Trion terminaba de escribir algo en el libro de su escritorio. Cuando el archivista miró hacia arriba, Orion Pax expuso alguno de sus descubrimientos en los escáneres de hologramas a lo largo de la pared del estudio. ha habido bastante manipuleo de información referida al tema de la estación Trypticon. Dijo, Sobre todo lo que se refiere a su chispa. ¿Por qué se le ha hecho consciente? ¿Qué son estas referencias? señaló varios documentales en una pantalla cerca de la puerta. Que indican que algo de vital importancia ha sido oculto en la base. No sé qué está oculto ahí dentro, Orion Pax. Dijo, Pero sé que Trypticon fue recreado debería decir. Se le dio una chispa para servir como guardián de algo que la antigua versión del Alto Consejo pensó que debía ser ocultado. preguntó Orion Pax. Alpha Trion miró de nuevo por la ventana. Sentinel Prime, Dijo, si aún está vivo. Pero lo que está en la estación Trypticon, lo que debe estar celosamente vigilado, no lo sé. algo en el tono de voz de Alpha Trion hizo que Orion Pax quisiera seguir con la pregunta. Además, hay referencias de que los Seekers se le ha estado encargando la tarea de vigilar. Continuó, instigando al anciano. Sí, Dijo Alpha Trion. pregúntales lo que saben. Orion Pax no conocía ningún Seeker. Él los había visto volar por allí. Sabía que algunos de ellos estaban designados para operaciones atmosféricas y otros para operaciones espaciales. Sabía que entre sus líderes estaba Starscream, cuyo nombre había mencionado Megatron, y a quien había visto protegiendo a Sentinel Prime en el video de seguridad de la red, acerca del ataque de Decepticon en el casino El T-Hex. Y sabía
gracias a algunas comunicaciones sobre la estación Trypticon, que no habían sido manipuladas por la red, que Starscream y algunos de sus oficiales estaban ahora en la estación. ¿Qué estaban haciendo allí? No lo sabía. Ni tampoco sabía Orion Pax cómo contactar con él, o qué podía preguntarle para obtener el principio de una respuesta en vez de un rechazo brusco. ¿Había alguna superarma oculta en el interior de Trypticon para prevenir su mal uso? ¿O un conocimiento oculto, un artefacto de los Primes que habían dejado atrás para que los futuros cybertronianos usaran cuando fuera el momento adecuado y la necesidad fuera importante? Los registros estaban silenciosos, así como el guardián de los registros, cuando Orion Pax más necesitaba que hablara. Nada de eso le había importado hasta que él y Megatron habían ofrecido su visión al Alto Consejo y visto qué futuro tenían sus ideas para el cuerpo gobernante de Cybertron. Orion Pax volvió a su puesto de trabajo y retomó, posiblemente, pensó por última vez, las tareas y responsabilidades de su clase. Él leía, asimilaba, clasificaba y ordenaba. Y consideró que debía decirle a Megatron, quien seguramente le preguntaría sobre su búsqueda. ¿Había encontrado algo que valiera la pena conocer? Y si lo había hecho, ¿significaba eso que había encontrado algo que debía ocultarle a Megatron? Orion Pax consideró la posibilidad de que quizás necesitaba guardar secretos. Era algo que nunca había hecho. Le hacía sentirse incómodo, pero también era lo bastante honesto para admitirlo. Sabía que había secretos que valía la pena guardar. Él era más que un simple secretario en la sala de registros. Los grandes acontecimientos descubren grandes cybertronianos. Había leído en alguna de las versiones del convenio que circulaban a través de los archivos de la sala. Y otras veces, los grandes acontecimientos hacen a grandes cybertronianos. ¿Cuál estaba sucediendo ahora?